Decían, saquen todo ya, porque aquí nos puede caer otro carro. Y en esa curva íbamos nosotros y venía un carro hacia nosotros. Empiezo a ver que en lugar de dar la vuelta hacia donde está la carretera, empezamos a dar la vuelta hacia donde está el barranco. No sabes quién sí está y quién no. Está gacho. Orden, ok. Esta es una historia que tomó lugar hace un buen rato. Fue en el año 2011, hace más de 9 años. En diciembre, y creo que el número 10, día 10 de diciembre me parece. El asunto es que fue el día que estuve así, carnal. Así, de colgar los tenis. No voy a decir los huevos, pero no fue. El día que tuve un accidente automovilístico y además fui a medir un acantilado, fui a medir una cuesta, a ver cuánto medía así, desde arriba cayendo hacia abajo, estaba largo. Dice más o menos así, era un día de diciembre que estaba muy lluvioso. En ese entonces yo era mariachi, todavía no conocía YouTube. Creo que ni formalmente conocía YouTube, no sabía ni usarlo. Mucho menos hacía videos, entonces pues ahí te das una idea. Entonces, me parece que en ese tiempo mis papás seguían juntos, entonces date otra idea por dos. Tiene rato y resultó que íbamos a ir a tocar a una parte lejana aquí a Victoria. Lejana como 2 horas, 3 horas. Entonces ya estas personas contrataron a un mariachi en el cual resulta que yo estaba. Y resulta que también Jason estaba. Jason es mi primo, a lo mejor y lo ubican por ahí. Estaba en un mariachi con Jason y ahí pues obviamente íbamos a tocar, íbamos a fiestas, íbamos a bodas. Fui a muchas bodas, estoy harto de las bodas. Desgraciadamente fui a muchos funerales. Fui a despedir mucha gente que ni siquiera era familia mía. Ya ven porque estoy mal de la cabeza. Déjenme cruzo de brazos, ya se puso serio el asunto. Era un diciembre, entonces pues ya nos llamaron para ir a tocar esta cierta parte. Y no, pues ahí vamos, ahí vamos. Era un día muy lluvioso. Y aquí en Victoria pues es un lugar planito, ¿verdad? Es un pocito entre montañas, entre sierra. Aquí no hay ninguna cuesta, o sea, una cuesta es esta vaina que está apareciendo. No hay nada donde te puedas volcar, según yo ahorita que me acuerde. Pero donde teníamos que ir era a Yera, Tamaulipas. Está a unas cuantas horitas de aquí. Y para ir allá tienes que agarrar muchas curvas que ya son entre la sierra, entre las montañas. Como la Rumorosa. Si no conoces la Rumorosa, pues bailaste, pa. El chiste es que vamos un 10 de diciembre del 2011, que yo pensé mucho tiempo que era en el 2010, hasta que vi estas fotos y resulta que ahí mismo dice que es en el 2011. Y íbamos, no, que sí, cotorreando. El Jason con su Sony Ericsson, mi primo con su nuevo Blackberry que lo acababa de sacar de Telcel a pagos, otro primo que también sacó el Blackberry al mismo tiempo, o sea, entre los dos. Yo no tenía teléfono, estaba chiquitillo. Todavía me vestía todo raro, así con colores muy extraños al mismo tiempo. Mi papá, no me acuerdo, creo que tenía un Nokia, por eso tengo fotos del accidente, porque mi papá tenía un Nokia. Con ese mismo Nokia fue que tomamos las fotos que están apareciendo en pantalla ahí en tu casa. Y aún no nos habían dicho que ya antes de nosotros habían ocurrido varios accidentes automovilísticos. Y no un asunto de que chocaron otro carro contra otro carro, no. Que un carro iba así y se iba al fondo de del despeñadero, se iba al despeñadero el vato. Ese día esa noticia salió en el periódico, no exclusivamente de nosotros, porque hubo como 11 accidentes. Ya, sí, pues ahí vamos nosotros también, íbamos a tocar. Entonces, como íbamos a tocar, teníamos muchos instrumentos en la camioneta. Íbamos en una van. Aparte de que era un mariachi, también somos bastante versátiles, ¿verdad? El mariachi es de pura familia. Aparte del mariachi, ofrecíamos lo que era música norteña. Entonces era el paquete completo, ¿verdad? Entonces ya íbamos de mariachi, aparte de música norteña. Y en esa misma van llevábamos todos los instrumentos. O sea, aparte de que yo en mi caso yo tocaba el violín, yo llevaba mi violín obviamente, ¿va? No se me había olvidado afortunadamente, como siempre. Y aparte de eso llevábamos los instrumentos de cada quien, que la vihuela, que el guitarrón, que la trompeta, que la guitarra, que la campana, que las chalupas, todo el rollo. La chichona, diría la niña. Aparte de eso llevábamos batería, llevábamos bass o bajo, llevábamos todo el rollo. Había chorros de piquitos, o sea, muchos metales picudos, picosos. Aparte de que la van tenía asientos, ¿verdad? Los de atrás, iban los dos de enfrente, los normales, ahí adjuntados a la camioneta. Íbamos nosotros atrás, con asientos sobrepuestos, ni siquiera estaban enganchados a la camioneta. O sea que si llegara a pasar que nos volteáramos y ocurriera un accidente, pues íbamos a andar así como licuadora dentro de la camioneta. Que fue lo que pasó, pero aguántame todo a su tiempo, carnal, no te me exaltes, aguanta. Dicho todo eso, íbamos llenos de instrumentos. Íbamos llenos de instrumentos y llenos de gente. Íbamos aproximadamente
11 personas. De seguro me falta o me sobra una persona, pero más o menos, para que te des una idea. Íbamos despacio, aparte ni siquiera íbamos recio, iba manejando el papá de Jason. Resulta que ese pavimento es uno muy recurrente por autobuses, por trailers. Entonces dejan muchos aceites, dejan muchos químicos resbalosos, que cuando hay lluvia, y ni siquiera era una lluvia como tormenta, era una lluvia levecita que se dice que es la más peligrosa porque la subestimas. ¿Cuánto tengo de grabación? O mejor aún, ¿cuánto tengo de pila? 10 minutos, no, todavía tenemos chance. Vamos a cotorrear, estamos chupando gusto. Es un pavimento que con una lluvia chiquitita se activa todo el aceite que hay tirado. Haz cuenta que tú estás en tu casa, tienes tu piso, vitropiso, le echas jabón Acción de ese del verde. Aunque pases caminando te vas a ir al chorizo. Así nos pasó, pero en versión camioneta. Íbamos así, en curvita. Era una curva que teníamos que cruzar. Era el nivel del jefe, era el antes y el después, una curva. Y en esa curva íbamos nosotros y venía un carro hacia nosotros. En su carril, creo que iba invadiendo, que creo que fue lo que hizo que maniobrara al papá de Jason un poco, para como que un reflejo, ¿verdad? Cuando ves una hormiga en el camino y te detienes así. Les estoy contando mi versión, cada quien tiene su versión. Ustedes vayan y pregúntenle a ellos. Yo soy el que hago videos, entonces yo soy la versión confiable. Hasta ahorita. Yo sé que sí les digo. Digamos que no sabemos cómo pasó, pero según yo fue la maniobrada de la camioneta, así un reflejo pequeño. Que nada más, no, pues yo iba bien tranquilo, iba viendo el camino. Como no tenía teléfono, no había Facebook, no había Twitter, no había nada de eso. No había Juan Dios Pantoja. Gracias a Dios. Ahí les va la acomodación de la gente. Piloto y copiloto. Papá de Jason, hermano de Jason mayor. Atrás, que me acuerde, iba yo, mi papá también iba en el accidente. Bueno, en la camioneta, perdón, es lo mismo. En medio del piloto, el copiloto, mi papá y yo, iba el hermano menor de Jason, que en ese entonces, si yo tenía unos 11 años o estaba chiquito, pues él tenía unos 8, 7 años. Y atrás de nosotros iba Jason y anexados. Acabamos temprano, ¿no? Entonces yo ya empiezo a ver que vamos a dar la curvita, ¿va? Yo iba viendo hacia el frente, no tenía nada en que entretenerme. No tenía teléfono, ni Game Boy, ni PSP, nada de eso. Iba viendo hacia el frente, va, en el camino. Entonces nomás de repente veo que en lugar de dar la vuelta, vamos así como que... Buenas noches, camarada. Hello, hola, yo soy yo de nuevo. Empiezo a ver que en lugar de dar la vuelta hacia donde está la carretera, empezamos a dar la vuelta hacia donde está el barranco. En cámara lenta se ve ese rollo. No sé si tú has tenido un accidente o si te han contado o has visto películas seguramente. Ese rollo se ve en cámara lenta, neta, no te están mintiendo. Ese momento que sientes tú que ya vas a colgar los tenis, ese momento que dices tú, no, ya, se acabó el corrido del no los cortes. Se ve en cámara lenta, lo ves lento y dices tú, nah, no te vas a ir. O sea, si en ese momento, en ese pequeños 2-3 segundos que voy viendo que la camioneta, en lugar de dar vuelta hacia donde está el camino, da vuelta al fin del mundo, si tienes como que unos 2-3 segundos donde ves toda tu vida pasar frente a ti. Tienes unos 2-3 segundos que en realidad sientes que son como 10 minutos. Y yo llegué a pensar, no, o sea, no se va a caer. O sea, no vamos a detener como caricatura, no vamos a quedar así como pendiente, ¿verdad? Pero, mira, hasta abajo para medir cuánto estaba el tamaño. Viéndolo desde la perspectiva del vato de la camioneta o la familia que estaba en la camioneta donde no íbamos nosotros, obviamente. La persona que venía, o sea, ver esa situación de alguien que se está yendo, o sea, una camioneta que va hacia abajo. No sé si fue más traumante yo que me fui hacia abajo o ellos vernos a nosotros. Ya volvimos, que se quedó sin pila la cámara. ¿Qué sentirían más gachos ustedes? O sea, yo en mi caso que iba en la camioneta que se fue al fondo, no sé si hubiera sentido más gacho. O sea, ya pasó, ya obviamente no sé, ya pasó, no quiero volver a vivir eso. Pero a lo mejor te queda más un trauma de tú ver que una camioneta se va al fondo. O sea, que ves que en lugar de seguir el rumbo normal, tú cuando vas en la calle esperas que siga el camino, como todos los carros normales. Pero imagínate, no, pues vas con tu familia, todo feliz, sí, ahorita vamos a comer, sí. Además de repente ves una camioneta que te pasa así, se va para abajo. O sea, no sabes quién va a seguir vivo y quién se va a morir. Ándale, no es ningún juego. Ahorita te estoy contando chistoso, pero estuvo gacho. Tú me ves sonriente y todo el rollo, pero sí estuvo culebro. Conozco una persona que se apellida culebro, bueno, en fin. No, pues ya, sientes ese momento en cámara lenta que vas poco a poco y dices tú, no se va a caer. O sea, yo pensé, no se va a caer esta vaina. O sea, no creo, o esas cosas no pasan. O sea, son cosas de películas. Venga, papá, órale, cállese el hocico. No, pues sí, nos fuimos. Yo en situaciones de pánico, situaciones de riesgo, que pasan cosas así, en lugar de gritar como una persona normal, gritar, echarte un grito, o sea, cualquier cosa, reacciono como casi nadie. Cuando hay una situación de peligro, que está pasando algo gacho, me inhibo. Así me pongo. Imagínate, tú voy en la camioneta y nada más de repente voy a decir... No grité, o sea, me espanté obviamente, pero no reaccioné. Es un nivel fuerte de adrenalina, no sé. Es como un jeringazo de adrenalina, pero esas cosas yo no las conozco. No hice ninguna reacción, o sea, nada más íbamos poco a poco hacia abajo. Más sí alcancé a escuchar, obviamente, que todos gritaron. Y yo en lugar de gritar, pues nada más digo...
con la F aquí en la frente, con la F de fundillo aquí en la frente, ¿no? Vato, y no, pues nos vamos hasta el fondo. Es un barranco de aproximadamente, según esto, 150 metros. No me bajé a medir. Se dice que son 150 metros de arriba hacia abajo. El chiste es que sí está largo, porque ese momento que iba cayendo la camioneta, que iba dando vueltas, fue el momento más eterno de mi vida y el más corto. O sea, lo viví en cámara lenta. Ya cuando empezó a ir hacia abajo, ya cuando empecé a ir hacia abajo junto con toda la banda, literal, toda la banda de músicos, dice mi papá, yo no vi, que él agarró al hermanito de Jason, Josué, lo agarró de enfrente, que estaba enfrente, iba en un bote. Ni siquiera tenía asiento, iba en un bote. Si nosotros no íbamos amarrados el asiento ganchado, él iba en un bote. Muy probablemente hubiera salido volando porque iba en medio del chofer y el copiloto. O sea, iba a salir como bala. Para acabarla de molar, vatos, abajo de donde estaba todo ese barranco había piedras grandes, rocas. Piedras del tamaño de mi cabezota. No, de mi cuerpo. El tamaño de esta vaina, era así de este vuelo. A ver, íbamos de caída. Pon tú que no nos morimos en la caída de la camioneta, pero cayendo nos golpeamos la cabezota en una de las piedrotas. Era o una o otra. Te morías adentro porque te picaba alguno de los instrumentos. Había muchos instrumentos puntiagudos, pitocudos, como esta cosa, va, como este micrófono. Uy. Pero este está de plastiquito, va, bonito. Nosotros tenemos de esos que duran como 10 años de fierro y picudos por todas partes. Y varios porque les digo que aparte de los instrumentos de mariachi que llevábamos instrumentos musicales, no sé si bocinas, realmente no me acuerdo. Para acabarla de molar, eran instrumentos prestados, los instrumentos norteños. Las cosas de mariachi sí eran de nosotros, pero los otros instrumentos eran prestados. Y iba un vato que no era del mariachi, apenas andaba entrando. Literal era su segundo día y lo fuimos a estrenar a la cuesta. Pero bueno, un saludo a Jonathan. No volvió a ir con nosotros, quién sabe por qué. Pues nos vamos, ¿no? Vamos en caída. Como dice mi papá que él agarró a Josué y me agarró a mí, nos agarró así, operación bolita. Yo empecé a ver negro, pero estoy sintiendo cómo cae gente encima de mí conforme la camioneta va dando vueltas. Como que caía yo en una orilla de la camioneta y encima de mí pues obviamente tenía que caer alguien. O me caía una persona de las 11 que íbamos, o me caía un instrumento, que son pesados, o un asiento. O sea, cualquier cosa me podía caer encima. Éramos literalmente una licuadora así, nos estaba licuando. Sentí un golpe, sentía otro golpe. No sé si me sacaron el aire, pero como fue muy rápido pero muy lento a la vez, en ese tiempo que iba cayendo sí pensé que ya, o sea, ya dije no, ya. Se siente gacho porque no sabes si vas a salir de ahí y no piensas en nadie más. O sea, eres un poquito egoísta en ese momento. O sea, piensas en ti, en si la voy a armar o no. Y mi preocupación en ese momento era que no me quería desmayar. Nunca me he desmayado, entonces no me quería desmayar. Yo creo que era lo mejor que me podía pasar. Ahí era para que se hubiera muerto Saúl. Ahí se hubiera muerto Saúl. Puedo decir firmemente que es la vez que he estado más cerca de morirme. A una línea, o sea, estuve así, así. Es que hay tantas opciones, vato. No, yo que soy tamaulipeco, no, hombre. Se me pudo haber encajado algún pico de esos, unos cosas pitucos en el cuello, en el ojo. De perdido me hubiera quedado ciego, o una mano no me funcionaría o no lo tendría. Pie, algo debe haber pasado. Pero íbamos en el proceso, ya nada más de repente, o sea, de repente como que volvió la luz y escucho al hermanito de Jason llorando. Y yo pues estaba como que en shock, como si me hubiera volteado. Estaba como en shock y yo empecé a llorar así como que no manches, sí pasé el nivel, o sea, sí lo libré. Pero lo gacho de eso, ahí te va, lo gacho de eso, cuando ya sabes, si te tocas, dices, bueno, no me morí. Llorando, yo estaba agradeciéndole a Dios que no me había morido. Lo gacho, o sea, lo que sí sentí después de eso, o sea, inmediatamente después de eso, es saber quién sí está y quién no. Está muy rudo eso, es muy gacho. O sea, van 11 personas. Iba mi papá, iba mi primo Jason, iba mi otro primo que es el hermano mayor de Jason, el hermano mayor de Jason, un primo de Jason que viene a ser familia mía, casi todos familia, mi tío y el Jonathan que apenas iba empezando. No sabes quién sí está y quién no. Está gacho. Abrí los ojos, estaba lloviendo. O sea, no, obviamente no te importa que está lloviendo, no te importa el agua. Yo escuchaba al hermanito de Jason, Josué, llorando. Yo dije, venían sus dos hermanos y su papá. Dije, ay, la bestia. Nunca he visto a alguien muerto, pero yo supongo que es gacho. Pero es peor ver que es un familiar recién ejecutado. Entonces ya como que estás en shock, ¿verdad? O sea, vas como que apenas agarrando la onda. No quise voltear a ninguna parte, no quise ver, o sea, alguien tenía que estar con los ojos chuecos ahí con la lengua de fuera.
Si te acabas de tener un accidente con tantas opciones de morirte, eran 1000 maneras de morir esa camioneta adentro. Ya empieza a reaccionar, resulta que Josué, el hermano de Jason, tenía sangre aquí. Cuando quise voltear, fue lo primero que vi, que tenía sangre. Dije, no, ya, le tronó el coco. Vi a mi papá, vi a Josué, vi que mi papá me decía, ¿estás bien? Y yo, no, sí. Luego uno de mis primos, ya vi que también reaccionó y empezó a llamar por teléfono. Ese vato cayó llamando por teléfono. Ya nos íbamos volcando y yo, no, sí. Resulta que la tapa de arriba, el capacete, no sé cómo le quieras llamar, el techo de la camioneta se había desprendido, cayó y encima del techo estábamos nosotros en orden, todos menos los choferes. O sea, estaba yo, estaba mi papá, estaba Jason, estaba Josué y Jonathan. Todos estaban bien y dije, bueno, ok, se libra eso, pero no quería ver hacia abajo. O sea, nosotros nos quedamos a la mitad del camino y la camioneta siguió girando y entonces los que estaban abajo era el papá de Jason y el hermano de Jason. Yo pensé, o sea, piensas lo peor obviamente, no piensas, no pasó nada, nos volcamos X. Pero ya vi que se bajó el papá de Jason y luego vi que también estaba el hermano de Jason. O sea, estábamos todos. Ver que todos estábamos bien, sientes una tranquilidad muy maciza. O sea, la camioneta quedó hecho caca, los instrumentos también, todo quedó hecho caca. Pero como en ese momento me di cuenta que todos estábamos bien, no tiene precio ese rollo. La vida no tiene precio. Yo estoy aquí, o sea, sabes que no me morí, porque spoiler, no me morí. El que salió más dañado fue mi papá. Fue el que se rompió un poco de aquí la cabeza. Se abrió así como alcancía. Y yo tenía sangre en esta parte. Nada más tenía sangre, pero ni siquiera era mía, porque no me abrí nada. No me lastimé en nada. Nadie se rompió ningún hueso. Es lo locuaz. Un accidente muy fuerte. Y antes de nosotros, les digo, ya se habían ido muchas personas a barrancos en sus carros. ¿Quién sabe cuántas personas sí murieron ese día y en ese ratito? A como te lo pinto, sí mínimo dices, uno se hubiera muerto. No por gacho, sino por como lo cuentas, ¿verdad? Mínimo uno se hubiera muerto. Llegó la ambulancia que literal estaba en un accidente a unos minutos, 1 minuto, 2 minutos de ahí, o sea, no tuvo que avanzar mucho. Fuimos al hospital ahí de Yera, sacaron la camioneta con una grúa. La camioneta quedó inservible, no tenía sentido que la fueran a sacar del yonque. Le cobraban como 2000 y algo, no sé, para sacarla. No servía nada, ni las llantas, o sea, el techo se desprendió, nosotros quedamos en el techo. El motor creo que es el que sí quedó intacto, muy extraño también, porque cuando llegó la camioneta hasta el fondo, cayó prendida. No, se me fue eso, el tanque iba lleno. El tanque de la camioneta de gasolina iba lleno. O sea, había opciones para elegir para morirte. ¿Cómo te quieres morir? No, pues quiero explotar. O sea, muchas opciones. Ahí sí creo totalmente que fue un milagro de Dios, así tal cual. De perdido uno. O sea, a alguien se le hubiera mochado un dedo, mínimo. Pero no pasó nada de eso, gracias a Dios. Yo confío plenamente en Dios, no sé si sepas. Y si no, pues que le valga. Salió en el periódico, en un cuadrito así del periódico. El tanque iba lleno de gasolina. Y si le pienso más, si me acuerdo más, de seguro hay otra forma de que nos pudimos haber muerto. En ese mismo rato decían, hay que sacar todo, saquen la camioneta ya, porque nos puede caer otro carro encima. Ya me acuerdo de otra forma. Estaban lloviendo literalmente carros. Decían, saquen todo ya, porque aquí nos puede caer otro carro. Antes de nosotros se había ido un autobús con muchos trabajadores y murieron todos. Esa carretera no sé cuántas vidas ya se ha llevado y nosotros pudimos haber sido uno de esos. Quizá ese mismo día hubiéramos tenido un funeral de alguien.